Muy buenos días. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y durante esta semana que estamos en la recta final, estamos estudiando este tema muy interesante también, que es iniciando el reino. Y quiero que repasemos una vez más juntos, tú y yo, el siguiente párrafo que se encuentra en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 9, y allí vamos a leer el verso número 4. Leamos cómo nos dice. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Con este pensamiento me gustaría invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos a través de este medio para poder compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que al abrir su escritura podamos entender lo que en ella hemos de estudiar. También queremos pedir que su buen espíritu esté en nuestro medio y sus buenos ángeles estén alrededor de cada uno que estudia en esta mañana con nosotros. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo queremos confiar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título Jesús profetiza nuevamente su muerte. Y vamos a ver nuestra primera pregunta. Refiere la parábola que Jesús le contó al pueblo. Entonces Jesús le va a hablar de una parábola muy interesante. ¿Cuál fue esa parábola que Jesús le contó? Vamos a ver dónde está esa parábola, de qué trataba esa parábola y acerca de qué es. Vamos entonces a la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12. Y allí vamos a leer el verso 1 hasta el verso 11. Y allí nos dice así. Jesús entonces empezó a hablarles en parábolas. Les dijo, un hombre plantó una viña y la cercó, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y partió lejos. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para recibir el fruto de la viña, pero ellos tomándolo lo golpearon y enviaron vacío. Volvió a enviar a otro siervo, pero lo apedrearon, le hirieron la cabeza y lo avergonzaron. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Envió otros muchos y a unos hirieron y a otros mataron. Por último, teniendo aún su hijo amado, lo envió también a ellos diciendo, respetarán a mi hijo. Pero esos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo y la heredad será nuestra. Y prendiéronlo, lo mataron y echaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará pues el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es una maravilla en nuestros ojos. Muy bien. Esta es la parábola de la viña, donde alguien plantó una viña, según leemos en esta parábola, y nos narra qué es lo que pasó. Esta es la historia del pueblo de Israel. Nos narra lo que pasa y les enseñaba esta parábola, les estaba dando indicaciones de lo que el pueblo estaba haciendo, de lo que el pueblo había hecho. Dijo, ¿y esta escritura les parece algo maravilloso? Algo que no entienden. Pero el pueblo estaba viviendo esas cosas justamente. Muy bien.
Era la parábola del pueblo de Israel rechazando a lo que Dios había enviado, y finalmente Dios envió a su hijo y dijeron vamos a matarle, y él estaba profetizando acerca de su muerte. Muy bien, vamos a continuar entonces. Quiero que me acompañes ahora para que vayamos a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cómo reaccionaron los líderes de Israel y por qué? Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver cómo se manifestaron. Vamos a la palabra de Dios una vez más y leamos lo que nos dice el libro de Marcos, capítulo 12. Y ahora vamos a leer allí el verso número 12. Entonces quisieron prenderlo, porque entendieron que había dicho esa parábola contra ellos. Pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. Muy bien, Jesús habló esta parábola y los líderes del pueblo entendieron que esta parábola se aplicaba a ellos. Muy bien. Y ahora ellos querían matarle, querían prenderle y matarle, porque ellos estaban entendiendo claramente lo que pasó. Mandaron a uno, mandaron a otro y a todos ellos mataron. Muy bien. Y finalmente envió al hijo, y al hijo también procuraban matarle. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice. Los que hablaban no habían percibido al principio la aplicación de la parábola, mas ahora vieron que había pronunciado su propia condenación. En la parábola, el señor de la viña representa a Dios, la viña, la nación judía, el vallado, la ley divina que la protegía, la torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. Deseado de las gentes, página 547. Entonces, se estaba pronunciando una parábola que se aplicaba directamente al pueblo de Israel con todas las ventajas y todas las bendiciones que tenía. Muy bien, pero no concluye allí esto. Vamos a ver qué nos dice este siguiente párrafo. Veamos lo que está escrito. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Así se representa el infatigable cuidado de Dios por Israel, y cómo los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de los frutos de la viña. Así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Muy bien, entonces esto se aplicaba directamente a el pueblo de Israel, y no había una cosa que Dios no les hubiese dado para que esta viña rindiera frutos. Y debían rendir los frutos de acuerdo a las bendiciones que habían sido recibidas en esta viña. Muy bien, pero hay más todavía. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. Mensajero tras mensajero había sido muerto. Entonces, la parábola nos hablaba de que este Señor había enviado a algunos de sus trabajadores para que fuera a recoger los frutos de la viña, pero al verlo, dice que algunos apedrearon, algunos mataron, algunos hirieron en la cabeza y algunos avergonzaron. Muy bien, de la misma forma el pueblo judío había hecho esto con los profetas que Dios había enviado, con los mensajeros que Dios había enviado. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a ver qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo, acompáñame a leerlo. Hasta aquí la aplicación de la parábola no podía confundirse, y en lo que siguiera no sería menos evidente. En el amado Hijo, a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quienes ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Entonces ellos estaban claros, ellos no estaban confundidos en relación a esta parábola. Recuerden que Jesús hablaba en parábola y algunos no entendían, pero comúnmente para quienes iba dirigida la parábola lo entendían. Ellos sabían y se figuraban, oh, está hablando de nosotros, o está hablando de esto. Muy bien. Y ellos vieron a Jesús como aquel Hijo amado que fue enviado
y que pues también le iban a dar muerte. Pero recuerde que donde le dieron muerte, fuera de la viña. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. Muy bien, entonces ya estaba determinado, pero recuerde que también, ¿qué se hará después con la viña? Vendrá y los destruirá y dará la viña a otros. Pero también estaba marcado cómo Jesús iba a morir. Muy bien, esto es una cosa muy interesante, que lo que estaba aconteciendo y cómo Jesús estaba enseñando al pueblo, estaba profetizando una vez más cómo había de morir. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido hasta aquí. Quiero invitarte a que tengamos una oración para terminarlo. Muy bien, acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda ayudar y que ahora que hemos leído su palabra podamos entender las cosas que Dios nos quiere hablar. Hemos visto esta parábola de la viña también, lo que representa. Queremos pedir que podamos ser parte de esa viña y que podamos rendir los frutos que Dios requiere. Pedimos que nos guarde, bendiga a cada uno que ha estado con nosotros, denos su buen espíritu para el día de hoy, por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si estos materiales te han ayudado y esta lección ha sido de bendición para ti, no olvides en compartirla con los demás, no olvides también suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Por hoy, que Dios te bendiga y que Dios esté contigo.